Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Para empezar, debo recordar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el imperio por el crimen de lesa majestad. Sus seguidores, después de su muerte, le concedieron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús fue adiestrado para ser un Dios. El entrenamiento de Jesús para convertirse en el Dios de los cristianos es relatado por el autor del Evangelio atribuido a Juan, en el capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice allí el evangelista: Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras aún mayores que estas, para que se asombre. El escritor de esta narrativa incorpora en el discurso del Galileo el fundamento para la creación de la nueva deidad, el Dios Jesucristo. La expresión en verdad os digo, anticipa la importancia del mensaje de que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, eso también lo hace el Hijo. En toda la Biblia cristiana no se menciona el nombre de Dios, pero al menos queda claro que el Dios del Nuevo Testamento es diferente del Dios del Antiguo Testamento, porque el Dios de la Biblia hebrea es un Dios que amenaza, castiga y condena a su pueblo al exilio, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es misericordioso, salvador y consolador. Del mismo modo que no se menciona el nombre del Dios Padre, tampoco se menciona en este texto lo que el Dios Padre hace. Y no sabemos qué es lo que el Dios Jesús repite, porque el interés del autor es comunicar a sus lectores que el Hijo o que el Dios Hijo hace todo lo que el Dios Padre hace. Es decir, que el Dios Jesús tiene el mismo poder que el Dios Padre posee. De manera que Jesús es un aprendiz de Dios, que aprende por imitación y se afianza por repetición. Y la razón es porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Si Jesús es un buen alumno en la escuela divina, su Padre le mostrará obras aún mayores que estas, en referencia probablemente a la sanación del paralítico de Betesda, realizada en el día de descanso semanal en el Sabbat judío. El objetivo de realizar obras de sanidad mayores que al paralítico es para que la gente se asombre, para que se maraville. Con este propósito de que la gente se asombre, entonces lo que a Jesús le interesa es solo impresionar a la gente con sus poderes divinos, como lo hace un mago o un ilusionista para impresionar al público y recibir aplausos. En otras palabras, al Dios Jesús le encanta hacer un espectáculo con sus poderes para que la gente se asombre de su capacidad divina. Sin embargo, en el Sermón del Monte, Jesús prohibió a sus oyentes cualquier acto que tuviere por objetivo granjearse la admiración de la gente. Mateo capítulo 6, versículo 1 dice Jesús: no hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. La finalidad de hacer obras mayores para que la gente se asombre, al comparar con este consejo piadoso, Jesús honra el refrán que dice: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Pero esto no es todo. Jesús continúa con su empeño de convencer a sus propios discípulos que su Maestro es el Dios Padre. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 10 dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Recuerde que en los evangelios sinópticos, Jesús fue acusado por sus familiares de estar fuera de sí.
y por los escribas de estar poseído por Belcebú y que echa fuera demonios por el príncipe de los demonios. Pero en este cuarto evangelio, en que Jesús es el Verbo encarnado, el escritor del relato presenta a Jesús completamente controlado por su Padre, una afirmación que, según el propio texto, resulta difícil de creer. Obviamente Felipe no se tragó el cuento de su líder, del cabecilla del movimiento armado que se preparaba para luchar contra el Imperio Romano. Jesús se esfuerza para convencer a Felipe, señalando que las obras que realiza constituyen la mejor evidencia de que el Dios Padre opera a través de él. Según sus palabras, el Dios Padre está en él haciendo las obras. Pero las asombrosas obras de Jesús o de su Padre, o de ambos, solo aparecen en las páginas de los evangelios. Ningún historiador de su época registró sus obras prodigiosas. Es más, ni siquiera sobre la persona de Jesús, razón por la cual muchos niegan su existencia. El escritor del relato se esfuerza por medio de Jesús para que su comunidad crea que el Galileo no opera solo, sino que es el Dios Padre quien actúa a través de él. Juan capítulo 14, versículo 11, sigue hablando Jesús diciendo, créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos créanlo por las obras. Recuerde que la visión de Jesús y sus compañeros fue liberar a su pueblo de la ocupación romana. Sin embargo, esa misión político-militar fue suplantada por un relato teológico, en el que a un subversivo ejecutado se le transforma en un Dios y se le pone como regla de fe y norma de conducta. Y en este texto, el énfasis del autor es que los discípulos crean en Jesús al ver las asombrosas obras que realiza, porque son generadas por su Dios Padre. Este es un mensaje para usted y para mí, que creamos en el Dios Jesús, leyendo las grandes e inigualables obras escritas en los evangelios. Pero esos milagros nunca sucedieron ni se repitieron, y el rosario de promesas que encontramos en la Biblia cristiana jamás se cumplieron ni se cumplirán, porque son solo ofertas ilusorias que sirven como carnada a los pescadores de hombres. Son falsas expectativas, como la supuesta segunda venida de Jesús el Galileo, la ideología mesiánica tomada de la religión persa, el zoroastrismo, que fue incorporada al judaísmo y el cristianismo. Muy bien, sigamos leyendo el Evangelio de Juan, quien en nombre de Jesús registra la ideología o creencia religiosa de su comunidad. Juan 14:12 dice cuanto sigue. En verdad les digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún porque yo voy al Padre. Observe que en este texto, el escritor al Dios Padre le sacó de escena y en su lugar le pone al Dios Hijo, a Jesús, con los mismos poderes del Dios Padre. Para el autor del relato, Jesús ya está especializado en el arte de ser un Dios y, por tanto, desafía a sus discípulos a que crean en él y ya no en el Dios Padre, porque creyendo en el Dios Jesús realizarían las mismas obras que él hace y aún mayores, porque se iría a la presencia del Dios Padre. En la presencia del Dios Padre, Jesús haría con sus discípulos lo que su Dios Padre hizo con él, de realizar a través de sus seguidores las obras que él hacía estando con ellos. Además, les prometió que harían cosas aún mayores o extraordinarias, superiores a sus obras, porque estando con el Dios Padre, tomaría en manos el control de las obras. El libro de los Hechos de los Apóstoles, aun sabiendo que no contiene nada de histórico, no registra ninguna obra que supere o al menos iguale al Galileo. De igual manera, desde esa época hasta nuestros días, nadie realizó ningún milagro como los que hizo el Galileo. En la actualidad, ningún sacerdote, pastor, profeta o evangelista, nadie resucitó muertos, nadie sanó a un paralítico, nadie hizo crecer el dedo o la pierna o el brazo amputado,
Nadie restituyó ni siquiera un solo diente, y ninguna acción ni oración fue suficiente para evitar los diferentes tipos de abusos en medio de la comunidad religiosa. Nadie realizó las prometidas obras mayores. Nadie, absolutamente nadie. Lo que permanece desde antaño hasta nuestros días es la lectura institucional y personal de los relatos bíblicos fantasiosos, una lectura emotiva y manipulativa que, prometiendo libertad y prosperidad, aviva el fanatismo religioso, sectario e intolerante. En ausencia de milagros, todo se reduce a la ideología religiosa, a una cosmovisión teológica, a una vida ideal lejos de la realidad, cuyo único objetivo es adormecer y controlar a la sociedad. Así que el Hijo adiestrado por su Dios Padre es ahora el objeto de la fe y es el garante de la confianza de sus seguidores para realizar obras mayores que aquellas materializadas por él. Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 20 sigue hablando Jesús diciendo: porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras aún mayores que estas, para que se asombre. El mayor asombro es la ausencia de milagros y el aumento de charlatanes. Sin embargo, es la ciencia la que opera continuamente grandes y maravillosos avances, beneficiando a toda la humanidad, a creyentes y a ateos, a religiosos y a escépticos, a todos por igual. Cuando la gente se enferma, no va a la iglesia, sino al centro médico, porque la iglesia carece de poder para sanar, ni siquiera para sanarse a sí misma y mantenerse unida, sino que sigue dividiéndose, criticando y deslegitimándose mutuamente como adversarios. La iglesia infectada contamina a la sociedad con dogmas mitológicos que ciega y cautiva a la gente con la falaz promesa de conocimiento y libertad. Así que el autor del Evangelio de Juan pone al Dios Jesús a seguir haciendo promesas a sus seguidores, promesas imposibles de cumplir, como por ejemplo la promesa de Juan 14, versículos 13 y 14 respectivamente. Dice allí Jesús: y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Jesús proporciona a sus discípulos una especie de tarjeta de débito sin vencimiento, cuya clave para activar y usar es el nombre mágico Jesús. Observe con atención, por favor, que es el Dios Jesús quien fija la condición y él mismo responde a la petición. Dice: todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Note que dice todo, absolutamente todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Cualquiera pensaría que se debe pedir al Dios Padre en el nombre de Jesús, como él había enseñado en la oración modelo, el Padre Nuestro, y como también instruye en Mateo capítulo 18, versículo 19. Decía allí Jesús: les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Sin embargo, en Juan 14 no es así, porque al reiterar en el versículo 14, aclara diciendo: si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. O sea, si me piden a mí algo en mi nombre, yo lo haré. Aquí se produce un gran cambio de procedimiento, porque ya no es su Dios Padre quien atiende los pedidos o plegarias, sino el Hijo, el nuevo Dios llamado Jesús, el Cristo de Pablo. Es un gran cambio, porque el Padre desaparece del centro de atendimiento al cliente, y el único encargado de toda la operación es el Dios Hijo, quien toma el lugar del Dios Padre al asegurar: si me piden algo a mí, en mi nombre, yo lo haré. De esa manera Jesús ya no es el intercesor o mediador, sino el ejecutor. Jesús ya no es el camino, sino el destino. Jesús ya no es un Dios soberano, o mejor dicho, ya es un Dios soberano, una deidad independiente.
Jesús quedó completamente solo cumpliendo la función del Dios Padre. Así que la nueva fórmula consiste en pedir a Jesús en el nombre de Jesús y Jesús personalmente atenderá sus órdenes. Porque según su instrucción, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Pero debe ser en su nombre, por eso reitera, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Finalmente, le quiero mostrar por qué le resultó difícil a Felipe y a los demás discípulos creer lo que decía su maestro. Y la razón es simple, no le entendieron. Observe, por favor. En primer lugar, Jesús afirma que lo que ve, o mejor dicho, lo que le ve hacer al Dios Padre, eso es lo que él hace. Pero después confiesa que no es él, sino que es el Dios Padre quien realiza las obras. En segundo lugar, Jesús afirma que el Dios Padre está en él y que permanece en él. Luego anuncia que se irá al Padre después de haber dicho que el Dios Padre está en él. En tercer lugar, enseñó en el Padre Nuestro a pedir al Dios Padre en el nombre de Jesús. Pero después deja fuera a su Dios Padre e instruye que le pidan a Jesús en el nombre de Jesús, y Jesús promete que personalmente va a ejecutar todas las peticiones. Muy bien, usted observó y comprobó que el autor presenta a un Jesús contradictorio, a un aprendiz de Dios con evidente trastorno de personalidad, difícil de creer en él y en lo que dice. En vez de ser una solución, Jesús es un verdadero problema, un personaje literario bastante conflictivo. Es por eso que el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 lo siguiente. Así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Ni Pablo ni nadie quiere hablar del Jesús diseñado por los evangelistas, una figura que no se puede vender en el mercado religioso y que le quemaría a Saulo de Tarso, razón por la que Pablo crea otra imagen mucho más atractiva y convincente, bajo el nombre de Jesucristo o Jesús el Cristo, o simplemente el Cristo, el Dios de los cristianos. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del periodista y escritor estadounidense Henry Louis Mencken. A una persona naturalmente confiada le lleva bastante tiempo reconciliarse con la idea de que después de todo, Dios no lo ayudará. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.